George Simon Ohm, Erlangen 16 de marzo de 1789, Múnich 6 de julio de 1854. Fue un físico y matemático alemán que aportó a la teoría de la electricidad la ley de Ohm, conocido principalmente por su investigación sobre las corrientes eléctricas. Nació en 1789, el seno de una pequeña familia protestante en Erlangen, Baviera. En esa época, parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Su padre, Johann Wolfgang Ohm, era cerrajero y su madre fue María Elizabeth Beck. A pesar de no ser gente educada, su padre era un autodidacta y les dio a sus hijos una excelente educación a partir de sus propias enseñanzas. A la edad de 16 años concurrió a la Universidad de Erlangen, donde aparentemente se desinteresó por sus estudios después de 3 semestres. Considerando que estaba desaprovechando su tiempo y por presión de su padre, Owen fue enviado a Suiza, donde en septiembre de 1806 obtuvo una plaza de maestro de matemáticas en la escuela de Gottstadt cerca de Nidau. Aconsejado por su colega Carl Christian von Langsdorff, al que había conocido durante su estancia en la universidad, de que leyera los trabajos de Euler, Laplace y Lacroix, prosiguió sus estudios sobre matemáticas hasta abril de 1811, cuando decidió volver a Erlangen. Allí recibió el doctorado el 25 de octubre de ese mismo año. Inmediatamente ingresó en la nómina de la universidad. Después de 3 semestres, decidió dejar su puesto de profesor de matemáticas en la universidad, al llegar a la conclusión de que no podía mejorar su estatus en Irlanda. El 11 de septiembre de 1817 recibió una gran oportunidad como maestro de matemáticas y física en el Liceo Jesuita de Colonia, una escuela mejor que cualquier otra en la que Ohm hubiera podido enseñar, puesto que incluso contaba con su propio y bien equipado laboratorio de física. Prosiguió más tarde con trabajos experimentales en el laboratorio de física del colegio. Luego, en 1827, publicó su libro en el que expone toda su teoría sobre la electricidad. La intensidad de corriente que circula por un circuito dado es directamente proporcional a la tensión aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Experimentos inicialmente usó pilas voltaicas, pero posteriormente usó un termopar, ya que este proveía una fuente de tensión con una resistencia interna y diferencia de potencial casi constante. Usó un galvanómetro para medir la corriente y se dio cuenta de que la tensión de las terminales del termopar era proporcional a su temperatura. Entonces agregó cables de prueba de diferente largo, diámetro y material para completar el circuito. Como se observa en esta imagen, una forma sencilla de recordar esta ley es formando un triángulo equilátero, donde la punta de arriba se representaría con una V, voltios, y las dos de abajo con una I, intensidad, y R, resistencia, respectivamente. Al momento de cubrir imaginariamente cualquiera de estas letras, en automático las restantes nos indicarán la operación a realizar para encontrar dicha incógnita. Esta ley se cumple para circuitos y tramos de circuitos pasivos, que o bien no tienen cargas inductivas ni capacitivas, únicamente tienen cargas resistivas, o bien han alcanzado un régimen permanente. La ley de Ohm todavía se sigue considerando como una de las descripciones cuantitativas más importantes de la física de la electricidad, aunque cuando Ohm publicó por primera vez su trabajo, las críticas lo rechazaron. Fue denominado una red de fantasías desnudas, y el ministro alemán de Educación afirmó que un profesor que predicaba tales herejías no era digno de enseñar ciencia. En esta imagen, George Simon Ohm explica leyes que rigen la atracción y repulsión de cargas eléctricas en reposo, la generación de campos electrostáticos, la corriente eléctrica y sus tipos, y la relación que existe entre el potencial eléctrico, la intensidad de corriente y la resistencia eléctrica.
las aplicará para interpretar los fenómenos de la naturaleza, así como para describir el funcionamiento de algunas máquinas y dispositivos eléctricos. En 1841, su labor fue reconocida por la Royal Society y le fue adjudicada la medalla Copley. Al año siguiente fue incorporado como miembro foráneo de la sociedad. Hicieron varias academias, entre ellas las de Turín y Berlín, que lo nombraron miembro electo. Más allá de sus investigaciones sobre electricidad, en 1843 anunció el principio fundamental de la acústica fisiológica, debido a su preocupación por el modo en que se escuchan las combinaciones de tonos. Pero sus hipótesis no tenían una base matemática lo suficientemente sólida, y la breve vida de sus hipótesis acabó en una disputa con el físico August Seebeck, quien desacreditó su teoría. Finalmente, Ohm reconoció sus errores. Hacia 1849, George Simon Ohm comenzó a desempeñar el puesto de conservador del Gabinete de Física de la Academia Bávara y a impartir también conferencias en la Universidad de Múnich. En 1852, logró finalmente ver realizado el sueño de toda su vida, al ser nombrado catedrático de física en esta última universidad. La importancia de esta ley reside en que verifica la relación entre el voltaje de la red y la corriente de un resistor. George Simon Ohm falleció el 6 de julio de 1854 en Múnich, Baviera, actual Alemania. Está sepultado en el cementerio After Südfriedhof de la ciudad. En honor a su memoria, 27 años después de su muerte, en la Exposición Internacional de Electricidad efectuada en París, en 1881, se adoptó el ohm y su símbolo con la letra griega omega como unidad de medida de la resistencia eléctrica. Este gran científico, pese a los diferentes inconvenientes que tuvo y la falta de credibilidad en su trabajo por algunas personas influyentes, logró realizar una investigación muy importante para la física, y este se recordará por siempre, al igual que el nombre de este significativo científico.